que también es una putada, pero es que el lomo que vamos a encontrar en un supermercado no es un buen lomo. Vamos a hacer un breve inciso en esto de la calidad de los alimentos porque creo que es interesante. Estamos diciendo que actualmente, por culpa de cómo estamos evolucionando como sociedad y cómo estamos cuidando la materia prima, probablemente la pechuga de pollo que ves en un lugar y la que encuentras en otro mercado, la misma tipo de alimento que puede parecer para una persona que no tiene ni idea de esto, no es lo mismo. Y la calidad nutricional no es la misma. ¿A qué nos referimos con esto de que los alimentos puede que no sean de la mayor calidad posible? ¿Y dónde podemos encontrarlos de mayor calidad? Pues hay estudios científicos, los hay, que nos hablan de que realmente pues un animal que está pastando, que es lo normal, o sea, realmente los animales tienen que estar pastando en los campos. Hoy en día el turismo premia por encima de que haya un animal comiendo hierba allí, pues tiene un valor nutricional mucho más elevado, tiene más omega 3, tienes más vitamina A, tienes más minerales, tienes más hierro. Y realmente luego también a nivel organoléptico y visual y a nivel de digestibilidad se nota un mogollón. O sea, tú coges un pollo criado en libertad y es que no tiene nada que ver. O sea, la pechuga del supermercado es blanca, no tiene ni sangre. Y tú coges un pollo, hace poco estuve en Colombia y subí unos vídeos de una señora que cazó la propia gallina ahí en medio de la selva, estaban domesticadas, y cuando la abrimos es que era roja la carne, era roja. Tenía sangre, se había movido, y el sabor mucho más dura, porque ahora todo el mundo quiere carnecita blanda y tal, y eso son carnes duras. La carne de caza, lo he cazado y la carne de caza es muy dura. Entonces, realmente cambia mucho el valor nutricional y nosotros lo que decimos siempre es que es mucho mejor esa o lo del lomo. O sea, un lomo de un supermercado, normal que te produzca problemas, pero es que lleva proteína de soja, lleva dextrosa, lleva nitratos y lleva un montón de cosas. Pero dejarse lomo. Se convierte en una especie de ultraprocesado. Es eso, sí, exactamente. Okay. Es un ultraprocesado. Claro. Pero si tú coges un lomo criado en libertad, yo compro uno ecológico sin aditivos, que es solo carne y sal, yo no lo veo perjudicial y mucho menos potencialmente cancerígeno. Vale. O sea, bueno, como hemos hablado de estudios, pues bueno, pues puedo permitir. Bueno, sí, claro. No, pero tú hablas de estudios y yo lo he dicho por hacer la gracia realmente. Por supuesto. Es verdad que tiene un perfil nutricional que podemos decir que es diferente. Por ejemplo, justamente has puesto el ejemplo del EPA y el DHA, el omega 3. En carne de pasto sí que es cierto que tienen mayor cantidad de EPA y DHA, que es ese ácido graso insaturado, o sea, poliinsaturado, que se asocia con efecto antiinflamatorio. Pero, por ejemplo, o sea, Juan, ¿sabes cuál es el incremento de EPA y DHA en la carne de pasto? Era muy poco. Por ejemplo, pasamos de 10 miligramos en carne normal a 20 miligramos. La recomendación de EPA y DHA en Europa, por ejemplo, son de 250 a 500 miligramos. El pescado tiene 2 gramos de EPA y DHA. Es decir... Depende de cuál, pero la sardina sí. Sí, pero bueno, más o menos. Entonces, el incremento es real, pero es un incremento, lo que se suele decir, clínicamente relevante. Es decir, hace de repente a la carne pasar de ser, desde mi punto de vista, bueno, desde mi punto de vista no, según la ciencia, no tan recomendable a ser un superalimento. Pues ese es el planteamiento, y para eso en ciencia hacemos lo que se denomina contraste de hipótesis. Es decir, la hipótesis podría ser, pues podemos hipotetizar que como la carne de pasto tiene un perfil nutricional ligeramente diferente, pues quizá el efecto es diferente. Y hay varios estudios. Está el SWAT-MIT, que no sé si lo conoces, pero está realizado por Christopher Garner, que básicamente compararon carne de pasto y la compararon, fijaros con qué la compararon con hamburguesas vegetales, que quizás no es lo más idóneo, porque recomendamos legumbres integrales. Pero comparado con las hamburguesas integrales, que eran un ensayo clínico, es decir, un ensayo de intervención, en la cual todos consumían lo mismo, a diferencia de que unos consumían carne de pasto y los otros consumían carnes vegetales. Los que consumieron carnes vegetales disminuyeron factores de riesgo cardiovascular, disminuyeron el óxido de trimetilaminas y disminuyeron diferentes factores que están vinculados de forma causal inherente por todos los factores de riesgo causal por Bradford Hill de enfermedad cardiovascular. ¿Quién dice que un vegano pues quizá no fume tanto, quizá más deporte? Pues no eran veganos, era Bueno, que comían seguramente los que más veganos. Es así anémico, Juan. Sí, pero es lo que te digo, que es que esos estudios están muy bien, desde luego, pero tú no puedes tener en cuenta todas las constantes de las personas. Pero por mucho que hagas factores de confusión, por mucho que... Juan. Es que es así, Juan, que no puedes... No puedes. ¿Sabes con ensayo clínico? No es que estás mezclando, que sí, estás mezclando poblacionales con ensayos clínicos. pero es que tampoco. Claro, un ensayo clínico, pues es el ejemplo que hemos dicho de coger una población, la separan dos y a uno le da una cosa y a otro le da la otra. Juan estaba mezclando con los ensayos observacionales. No, porque tú realmente no entiendes todas las características de los dos grupos. No lo vamos a explicar, no hace falta que lo vuelva a repetir, pero se llama aleatorizar. Cualquier persona en casa puede buscar, y lo puede buscar en cualquier sitio, lo que se implica aleatorizar. Cuando nosotros aleatorizamos una muestra en un ensayo clínico, vuelvo a repetir de nuevo, lo que estamos haciendo es que los diferentes factores de confusión
todo lo que está comentando Juan, se distribuyan de forma homogénea en ambos grupos. Por lo tanto, en el caso de estar presente y tener un efecto, el efecto va a ser igual en ambos grupos. Por lo tanto, seguimos manteniendo el misma relación entre la intervención de un grupo respecto al otro. ¿No afectaría otro tipo de hábitos que No, son- porque la Claro que realización- afecta. Hubo un estudio científico en mineros que ni siquiera decían que eran mineros y se veía si el ayuno aumentaba el riesgo de enfermedad cardiovascular o no. Y resultó que los que no desayunaban por la mañana tenían mayor riesgo de eso. Los que se veía que no, unos desayunaban y otros no. Igual, mismo grupo. Claro, pero es que por ser minero Eso es un ensayo, o sea, ¿es ensayo clínico eso? era un ensayo clínico. Puede ser. Y todos los titulares, el ayuno aumenta el riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular. Pues o sea, te estás Sí, desviando del pero tema, porque hay mucho te estás desviando sensacionalismo en los te estás estudios desviando científicos. del tema, o sea, No, no, pero es una comparación. pasado lo conozco. Alguna vez he escuchado a Juan hablando de esto, de que la calidad de la carne no es la calidad de la carne de que había antes, que seguramente ahora está peor. De hecho, se puede encontrar también se ha demostrado que la propia leche pues ha bajado mucho de los animales, de la vaca, su contenido en omega 3 ha ido cambiando. Pero tanto los vegetales, como también se critica a veces con que los vegetales que han bajado las propiedades y tal, el que haya bajado que un tomate tenga, por ejemplo, más o menos licopeno, no quiere decir que no tenga. Quiere decir que ha podido bajar, pero sigue siendo un alimento altamente interesante. Pues lo Lo que mismo. me interesa es el efecto que tiene sobre tu salud. Que al Correcto. final no caer en ese nutricionismo de decir que los alimentos son valiosos en función de que tengan más o menos nutrientes. Al final nos interesa qué le pasa a tu salud cuando ingieres alimentos. Claro. Porque al final nosotros tenemos requerimientos de los nutrientes. Cuando ingerimos más de ese nutriente no nos aporta beneficios adicionales. Incluso superar esa dosis máxima Pues, tolerable mal. incluso puede ser excesiva. Entonces basamos la calidad de un alimento en función de cuanto más nutrientes mejor. Y más nutrientes mejor no, siempre y cuando esos nutrientes se traduzcan en una mejor salud. Aislar un alimento por un componente de ese alimento, por ejemplo, con frutos secos. Todos sabemos que normalmente los frutos secos tienen más cantidad de omega 6 que de omega 3. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, la mayoría de frutos secos tienen antioxidantes y tienen propiedades que favorecen la salud cardiovascular, por ejemplo, las nueces, ¿no? Pero también son más ricas en omega 6, pero si nos basamos solamente en el omega 6, lo mismo, las ponemos en un apartado donde decimos que la nuez no es interesante, pero en el momento que vemos que tiene un montón de antioxidantes y un montón de propiedades a nivel intestinal que nos ayudan a mejorar la salud, entonces lo metemos en ese paquete y decimos, wow, las nueces son interesantes, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con todo un poco. Entonces, equilibrar y en un momento puntual, a lo mejor, desmarcar la balanza hacia un sitio, pues puede estar bien. Para hacer un poco resumen, este bloque entero era relacionado sobre la ciencia, sobre todo esto, porque muchas veces Salud. tanto argumentos de un lado como de otro se suelen basar en estudios o en no estudios, o sea, es decir, criticando los estudios. Y está bien esta parte de enseñar estudios, comentarlos, que haya debate, porque creo que esto nutre más. Luego también pasaremos a bloques en los que no habrá tanta ciencia y habrá más pues, experiencias vuestras con clientes o pacientes que hayáis tenido, de cómo ha habido diferentes testimonios, ha habido mejoras y vamos analizándolas. Pero me gustaría lanzar una pregunta en la mesa relacionado con esto de la ciencia, y es si estamos robotizando un poco al ser humano. Y lanzo esto como para que lo reflexionemos los tres en el sentido de ¿hasta qué punto eliminar, por ejemplo, un alimento más rico a nivel palatable, como puede ser la carne, aunque sea peor para tu salud, puede estar generando un estrés como contrapartida por no poder salir con sus amigos a cenar en un restaurante, por no poder seguir una dieta que a lo mejor les gusta en casa y que pueden disfrutar, y eso les pueda derivar, pues eso, un estrés, puede derivarles, no sé, estoy planteando esta duda como, ¿cómo veis esta parte más psicológica de la alimentación? Y cómo a nivel de vuestra experiencia como expertos, ¿cómo afecta la psicología a la alimentación y cómo la tenéis en cuenta para vuestros pacientes? Yo creo que es muy importante el tema de la educación nutricional. Al final, ¿por qué comer ciertas cosas se asocia a pasármelo bien con los amigos, ¿no? Es decir, a mí, yo por ejemplo, cuando salgo con mi grupo de amigos, que antes yo era el bicho raro y ahora todos nos empezamos a cuidar, es más o menos normal, pues que en vez de comer alimentos de mala calidad, empezamos a pedirnos cosas que tienen mucha más calidad, por supuesto. Lo importante aquí es el 85-90% de lo que hagas en tu vida. Luego, ese 10% tenemos que tener esa mano izquierda para disfrutar de ese alimento que tanto te gusta. Porque al final estás haciendo deporte, estás trabajando todo el día, estás estresado todo el día, y si eso te va a dar un pequeño beneficio a nivel mental, es uno de lo que se considera en Japón como uno de las potencialidades, temas o temas potenciales con el respecto a la longevidad, que es la socialización con tu grupo, ¿no? Pero cuidado con esto. Es decir, esto es como si sales y tu amigo se hincha copa todos los días, ¿no? Eso no quiere decir que como le baja el estrés, pues vamos a abogar porque se hincha copas todos los días, ¿no? Entonces, luego, a la hora de saltarse la dieta o saltarse tu cuidado, pues hay niveles.
Es que muchas veces, si es que el problema que tenemos en las redes sociales y quizá por eso a mí me cuesta a lo mejor crecer mucho, es que si no te posicionas en un extremo muy bestia, Ya, que es o blanco o negro. es una locura. Es decir, si tú no dices, es que no puedes salir y si sales eres un raro, es decir, posicionarse en un extremo, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, salir, hay niveles de saltarse la dieta. No es lo mismo tomarte una copa de vino cuando tu 90% de la semana ha sido perfecto, con mucho deporte, con buena nutrición, que llegar e inflarte copas, ¿no? Ya. Entonces, cuidado con eso también, que la socialización sí está bien, pero también cuidado con la gente que te rodea, ¿no? Hay grises, básicamente.